¿Qué tal, amigos de La Pelota Está en el Fondo? Vean nada más qué maravilla de la cocina poblana. En la Ciudad de México, sí, en plena Colonia Roma. En Puebla 151, Angelopolitano. Vean qué ricura, no se la pierdan. Puebla 151. La Pelota Está en el Fondo. Nos hacía verlos a ustedes como el enemigo a vencer. ¿Cómo les ganamos la nota? ¿Cómo que lo saludaste? ¿Cómo que es tu amigo? ¿Cómo que te vieron en una comida con tal? Tenemos el mismo evento a ver a quién ven más, porque todo lo que oliera a ustedes era rechazado. Y si realmente tú fuiste el culpable de que México no va al Mundial. A ver, Raúl, netas aquí en tu programa. Todos sabíamos que había cachirules. Si ustedes tienen pruebas, a ver, comprueben. Se enoja, se sale de sus casillas, me señala con el dedo y entonces CONCACAF aviva la llama y dice, hay que investigarlo porque México puede ser castigado. Esa selección, el único reportero que la cubrió fui yo. Yo viajé a Guatemala. Urge que alguien haga un salón de la fama. Yo como diciendo de la federación, ¿no? Y dice, oye, Toño, ¿y por qué no lo hacemos en Pachuca? Y se las dibujo en una servilleta. Fue una playera que yo les diseñé y después me platicaron que se convirtió en la segunda más vendida en el mundo de la marca. No, pero uno era de Azteca, el otro era de Televisa. No se podían ver. Y sí llegó a haber pleitos, sí llegó a haber golpes, sí llegó a haber manazos, arañones. Estamos armando una historia que no se había contado. La pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues aquí seguimos en este podcast. La Pelota Está en el Fondo. Y como se los dije en el primero, la intención es platicar aquí en su casa, en esta especie de guarida de Raúl Sarmiento, con amigos. Y pláticas de amigos, de anécdotas, de momentos que se han vivido en el deporte mexicano, pues casi siempre con el fútbol, porque yo prácticamente he estado toda mi vida ligado al fútbol. Y hoy tengo el gusto de recibir aquí a don Antonio Moreno, el famoso Toño Moreno. Toñito. Querido Raúl, no, hombre, el honor es mío. Huele a fútbol esta Sí, tu casa. sí. Digo, no solamente la Copa del Mundo, las playeras. Verte a ti me refiere a gran parte contemporánea de mi vida haciendo lo mismo. Sí, bueno, pues es que somos contemporáneos realmente. Curiosamente, tú haces tu carrera por TV Azteca, yo por Televisa, pero de alguna manera, pues fuimos contemporáneos. ¿Por qué te dedicas al periodismo? Yo te recuerdo incluso, si no me equivoco, trabajando con Pumas. Sí. Sí, bueno, a ver, mira, primero, mi papá era contador, le encantaba el fútbol, le iba a la América. Muy bien. Yo fui un niño que recortaba los periódicos de mi papá, el de Esto, Ovaciones, Afición, para hacer Perfecto. álbums. Ajá. Mi papá me decía, ¿a qué te vas a dedicar? Y yo empecé a estudiar sin saber a qué me iba a dedicar, pero quería algo que tuviera que ver con el fútbol. Cuando entro ya a la prepa, ya más orientado a me gusta el fútbol, pero ¿a qué me quiero dedicar? Comienzo a ver que esos que yo leía, la pluma de Nacho Matus, o de Raúl Sánchez Hidalgo, o de Flavio Zavala Milet, Fernando Marcos y todo, yo decía, qué padre, ellos sin jugar en este momento al fútbol, viven en torno al fútbol. Y después empecé a leer a Manerich Quintero, a Teodoro Cano, y compraba El Heraldo porque era el periódico a colores para hacer mis Claro. reportes de álbums. Sí. El Esto era café, el Ovaciones era blanco y negro, la Afición era verde y el Heraldo era a colores. A Entonces colores. yo comienzo a decir, quiero hacer álbums. Ahora a mis fotos que recorto les voy a poner un pie de foto. Y de repente hacía mis periódicos. Te quiero decir que algo que nadie sabe, te lo voy a platicar hoy a ti. Si no hubiera sido lo que soy, sería caricaturista. Porque yo me dediqué desde niño a hacer caricaturas. Mira. Y mucho tiempo disfrazado con un tomose. Ajá. Yo he trabajado haciendo caricaturas también. Mira. Toño Moreno Cermeño, Tomose. Ajá. Entonces yo hacía mis periódicos, hacía mis cómics en torno al fútbol, admiraba a Enrique Borja a más no poder. Me gustaba el América que le iba a mi papá, pero yo no por el América, por Enrique Borja. Y te resumo el tema de por qué entré a todo esto. Porque tarde o temprano, sin dedicarme a jugar en la cancha, yo siempre busqué la manera de dedicarme, y en ese caso, cuando descubrí que los medios eran una posibilidad, ahí. Y entonces, ¿cómo te filtras realmente a los medios? Porque hubo gente como yo que no dio el ancho a lo mejor en el fútbol y los mismos amigos futbolistas que tenían me ligaron y me recomendaron seguir como periodista, ¿no? Bueno, intentar ser periodista. ¿Tú cómo te ligas al fútbol? Me ligo porque acabo la prepa, entro a la UNAM. Ajá.
buscando algo de fútbol, conozco a Alfredo Ruiz, persona clave en mi vida, y que resulta que Alfredo, que me llevaba ya 1 año de edad y 1 año también en la Facultad de Ciencias Políticas, yo dije, quiero estudiar comunicación o periodismo. Me meto a la UNAM y Alfredo ya era, aparte del encargado del fútbol en la Facultad de Ciencias Políticas, monitor o entrenador de los niños Pumitas, y estaba cerca del Club Pumas y de Mario Velarde, y me le pego a Alfredo y le digo, oye, Alfredo, yo quiero estar también en el equipo representativo de la UNAM y ayúdame a entrar ahí con la gente de Pumas. Alfredo fue jefe de prensa de los Pumas cuando estaba una directora que era Laura Márquez Elenes, y entonces Alfredo un día me dice, oye, ¿quieres hacer tu servicio social con los Pumas? Oye, me muero de ganas. Y mi servicio social era, por allá del 80-81, recortar todas las notas que salieran en los periódicos que se refirieran a los Pumas, pegarlas en un álbum y que las viera el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, Arnoldo Levinson, Miguel Mejía Barón. Y entonces yo comienzo a recortar, a hacer álbums, pero ya trabajaba para los Pumas. Y 1 año después de eso, Alfredo Ruiz se va 1 año a vivir a Inglaterra, me quedo yo en su puesto, me convierto en el director de comunicación de los Pumas, efectivamente, y ahí, Raúl, conocí a todos, porque yo era el que les pasaba la nota en épocas de no internet, sino teléfono fijo de ruedita, y decirle, hola, señor Raúl Sarmiento del Heraldo, qué gusto me va a saludarlo. Oiga, hoy se entrenó y Bora dijo tal, le paso, y le dictaba yo a los periodistas que no habían podido ir a un entrenamiento la nota. Eso eran los jefes de prensa de antes. Así era. Y yo por eso me acordaba, porque yo ya en el 82 ya estaba en Heraldo de México y efectivamente recuerdo que cualquier cosa había que hablar con Toño Moreno y las acreditaciones y todo. Aunque uno iba al entrenamiento, era distinto a lo que soy. Y empiezas a crecer y el radio y la televisión, ¿cómo se da? Ahí te va otra persona clave. Luis Hernández, el matador, pero el periodista. Que trabajaba con nosotros que trabajaba con ustedes, que cubría toros también, por supuesto, el gran Luis Hernández, que también iba a cubrir los entrenamientos de los Pumas. Imagínate los Pumas de Tuca Ferretti, de Hugo Sánchez, de López Arza, Negrete, los que dirige Bora. Y entonces resulta que yo me le pegaba a Luis Hernández muy particularmente, le decía, oye Luis, yo estoy estudiando esto, ya estoy aquí con los Pumas, pero no quiero quedarme en ser el de los Pumas, sino entrar ya a algún medio. Y me empieza a dar consejos y me dice, mira, yo creo que tú deberías empezar a hacer notas. En este momento a lo mejor no te las van a pagar, pero vas a aprender. No entro a Televisa ni con Luis, pero con Gerardo Mendoza, otro periodista de la época. Perfecto. Le digo, oye, Gerardo, tú tienes un programa de radio. ¿Me das chance de repente de hacer un reporte? Y ahí fueron mis primeras llamadas de teléfono para entrar al aire. Y hay otro momento clave con Alfredo Ruiz. En 1982, Alfredo ya trabajaba como reportero de Raúl Orbañanos y Carlos Albert en ABC Radio. Orbañanos, Albert y usted en el fútbol. Así es. A las 2 de la tarde. Bueno, pues Alfredo me dice, ¿qué crees? Se van al Mundial de España Orbañanos y Albert. Salía muy caro en aquella época hacer una llamada por cobrar. Y que entraras al aire 5 minutos era un dineral. Bueno, pues entonces nos encargaron su programa. El Mundial de España 82... yo ya iba diario junto con Alfredo a la estación a conducir como suplentes a Raúl y Carlos. Cuando regresan del Mundial me invitan a quedarme. Y ya, ahí empieza. A crecer. Ahí empieza. ¿Y el paso a televisión? El paso a televisión. A TV, bueno, no era TV Azteca. Imevisión. Bueno, es cuando nace Imevisión. Del 82 al 85 que nace Imevisión, yo me quedo ya como reportero con Raúl Orbañanos, Carlos Albert. Le pido chamba a Luis Palacio, que era el director de Ovaciones. Le digo, oye, yo ya hago radio. ¿Me das chance de hacer una columna o algo? Porque ya venía el Mundial 86. Claro. En el 83 se supo que México iba a hacer el Mundial. Y entonces le digo, te empiezo a hacer investigaciones y todo. Y empiezo a pedir chambas de no cobro, pero quiero estar en la revista Balón, en el Ovaciones. Y entonces, aparte de mis reportes en radio con Orbañanos y Albert, en la revista Balón, que era semanal, y a través, por supuesto, de Ovaciones. Pero se da un inter ahí, antes de Imevisión, Canal 11. Yo entro a los noticieros de Canal 11 en el 83 como caricaturista. Mira, lo otro que firmaba. hacía. Y entonces me entero que el Canal 11 iba a transmitir partidos del Atlante. ¿Por qué? No sé. De primera división. Y me dicen en una junta, oye, sabemos que tú estás en los Pumas, te gusta el fútbol, aquí en Canal 11 somos culturales y entonces pues, ayúdale a Raúl Orbañanos. Le digo, pues si yo trabajo con él en radio, pues nos lo vamos a traer a hacer los partidos del Atlante del local en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Exacto.
empiezo en cancha. Y entonces yo del 83 al 85 hacía canchas para el Canal 11, partidos del Atlante. Como ya me conocía Raúl, como José Ramón Fernández era de los que yo le daba el boletín de prensa de Pumas, me entero que en mayo del 85 va a aparecer Imevisión, que era la fusión del Canal 13, Canal 7 y Canal 40. Y Canal 22, perdón. Y entonces le pido chamba a José Ramón. Ya me había ubicado por estar en Canal 11, por trabajar con Raúl y Carlos, y así entro. Y entras a la televisión. ¿Tú crees que ese camino que tú recorriste, periódico, radio, para llegar a la televisión, reportero de cancha, es el camino que se debe de seguir? Porque hoy en día, Toño, eso está en el olvido. Hoy no existe. Hoy no existen los procesos. Claro. Y sin meterme aquí con Ricardo Lavolpe, pero los procesos están en el olvido. Hoy puedes llegar y empezar a narrar. Hoy los de cancha ya no aspiran, creo, a narrar, o sea, los veo diferentes. ¿Tú crees que falta eso en nuestro periodismo deportivo? Pues mira, la cancha de Imevisión, al principio o Canal 13, las hacía Carlos Alberto o Alberto Fabris, ¿sí? Y yo aspiraba a ser un Carlos Alberto o Alberto Fabris. Perfecto. No me veía en ese momento aún, quería hacerlo, pero aún no me veía como narrador. Cuando yo empiezo exactamente en Imevisión en el 85, pues me tocaban las canchas, pero canchas o comentarios con Fernando Marcos, con José Ramón, con Orbañanos, con José Luis Lamadrid, con Carlos Albert, que ya eran consolidados. Hoy hay cualquier cantidad de plataformas y medios. En aquel entonces, y tú lo viviste porque yo te veía crecer al mismo tiempo, evidentemente, del otro lado en el Heraldo y en Televisa, y resulta que en aquel entonces, por supuesto que no había lo que se puede tener hoy, que me parece, aparte yo, me hubiera gustado, ¿no? A lo mejor tener las facilidades, que tu teléfono es una unidad móvil con la que transmites en vivo desde cualquier lugar. A nosotros, a mí particularmente, a tu pregunta, me toca ir a hacer la nota en el América con mi grabadora de cassette. A mí también. Buscar un teléfono público, porque a las 2 de la tarde que empezaba el programa de radio en la Colonia del Valle, yo no iba a llegar, entonces tenía que literal chantajear a los que estaban formados para decirle, oiga, yo lo voy a usar 15 minutos, por favor, o pedir un teléfono en la oficina, acercar mi grabadora con el audio que había yo, le llamábamos spotear, al momento justo del sonido, la entrevista, acercarlo y si era en la calle, llevar monedas para echar cuando se acabaran los 3 minutos que te daba chance de hablar una moneda de 20. Por eso te caía el 20. Bueno, pues resulta que ahí me tocó precisamente, Raúl, ir a las conferencias de prensa con libreta de taquigrafía, con grabadora, llegar a reportear de esa forma, empezar a hacer algunos viajes, ya no te digo giras a mundiales, no, empezar a ir a Monterrey o a Guadalajara y buscar de qué maneras mandabas precisamente todo eso. Era distinto, era totalmente un periodismo distinto. ¿Qué tan difícil fue trabajar con José Ramón Fernández? Porque hoy escucho que no era nada fácil. Yo nunca lo traté en cuestión de trabajo, nunca tuve ningún problema con él. Lo respeto muchísimo, porque creo que es alguien importante en el medio, muy importante, pero realmente era muy complicado trabajar con José Ramón. A ver, la personalidad de José Ramón sí te imponía, ¿no? O sea, a ver, José Ramón ya era el jefe en Canal 13 y en Imevisión, y era el que te calificaba o te daba la oportunidad, o si no lo hacías te mandaba a la banca, etcétera, etcétera. Y por supuesto que recientemente ya he escuchado cuando se elogia la trayectoria de José Ramón, y yo no tengo más que agradecimiento, Raúl. O sea, los que fuimos a escuelas en donde dices, qué duro de tal maestro, pero es el que más me enseñó, aplica en José Ramón. Mira. Si era duro, sí. Te exigía, sí. Te sentaba cuando sentía que te estaba subiendo mucho, sí. Si te equivocabas, lo notaba, sí. Entonces, por supuesto que no le daba igual, ¿sí?, cómo hicieras tu trabajo. Él quería buenos en su equipo. Entonces, era muy importante que no te dejara fuera de ese equipo. Repito, hoy hay muchos lugares donde trabajar. En ese entonces, yo en Imevisión y tú estabas en Televisa, pues yo veía y decía, bueno, en Televisa las figuras eran Ángel Fernández, Juan Dosal, estaban en los comentarios de Don Teodora, Gerardo Peña, pero yo te veía a ti, veía a Toño Valdés, veía a Lalo Treyes, veía, o sea, era nuestra competencia. Y te voy a decir una cosa, José Ramón nos hacía verlos a ustedes como el enemigo a vencer. ¿Sí? Era el América Pumas, por decirte algo, o el América Chivas. O sea, hay que ganarles a aquellos porque aquellos presumen y tienen más y tal. O sea, ¿cómo les ganamos la nota?
¿Cómo damos primero esa noticia? Y casi te decía, y acuérdense que son los enemigos, ¿eh? O sea, ¿cómo que lo saludaste? ¿Cómo que es tu amigo? ¿Cómo que te vieron en una comida con tal? O sea, te fomentaba mucho esa rivalidad, pero que simultáneamente te hacía competir. Sí. Y cuando tú compites, los dos mejoran. Sí, no, la competencia existía, yo lo recuerdo claramente. Nosotros, nunca tuvimos un jefe que nos dijera contra ellos. Si acaso alguna vez Pero Jorge inconsciente sí, Berry, ¿no? O sea, si yo creo alguna que vez nos veíamos quizás igual. Jorge Berry fue el que había tenido un pequeño O Juan. paso por allá, pero era más de orgullo personal, Claro. más que de que alguien en Televisa, Díez Barroso nunca bajó y nos dijo, acábenlos. No, era A como nosotros un sí nos orgullo. decían. A nosotros era un orgullo personal. O Sí. sea, a mí no me van a ganar una entrevista a Toño Moreno o Alfredo, Francisco. No era posible. Claro. Y en la narración Juan nos decía, ellos no narran, Ujú. nosotros sí. Sí. Y ustedes en la cancha y competíamos. Vamos hoy a transmitir sin alineaciones y se tienen que saber el número de todos los jugadores. Así nos hacía Juan. Ujú. Bueno, ahí te va de nuestra parte. Simultáneamente aquí era igual o peor, ¿no? Porque aquí el tema no es a ver si les ganamos, es hay que ganarles. Y en eventos simultáneos solamente eran los mundiales o los olímpicos, porque antes los derechos los tenía una televisora o la otra. Sí. Nosotros teníamos menos equipos que ustedes. Sí. ¿Sí? Ustedes tenían al América, al Atlante, al Necaxa, a las Chivas, al Monterrey, Nosotros teníamos a los Pumas, a los Tigres, al Puebla y por ahí uno o dos más. Entonces, teniendo menos, José Ramón quería que compitiéramos igual. Y era en los mundiales o los olímpicos donde, a ver, tenemos el mismo evento, a ver a quién ven más. Y entonces es donde sí, o sea, ahí las peleas épicas de Faitelson o Marín con Schwartz o con, en fin, Sí, eran épicas. Sí, las eran, definitivamente sí. Y cuando me tocó ser jefe de información, los Gurbis, los Ibai, no podían perder una nota, ¿eh? Claro. No podían, tenían que estar ahí. César Martín, Arturito Rivera. Arturo Rivera, que en paz descanse, todos ellos sí lo sabían bien. Claro. Y bueno, ahí fue donde yo me gané la fama de que se me botaba la canica, que era muy exigente, pero bueno, esa es parte también. Te voy a decir algo que nunca he dicho, creo que a nadie, y ahora me vino el flashazo. Una vez en una junta, en los 80s, Ajá. José Ramón empezó a hablar de la competencia y te elogió. A ti y a Lalo Treyes. Y no se me olvida, porque te decía, ellos y decía, Gracias. pero me gusta cómo narra Sarmiento y cómo comenta Treyes. Entonces, a mí se me quedó grabado porque todo lo que oliera a ustedes Ajá, claro. era rechazado. Y te prometo, te juro, No, que te yo lo escuché ese agradezco, se lo comentario de agradezco a José él. Ramón. ¿Eh? Te lo agradezco a él. Y en esa competencia, en ese momento, tú vives una parte fundamental en la historia del fútbol mexicano, Ujú. los famosos cachirules. Porque hasta donde sé, haces una muy buena investigación y encuentras con que vamos a un premundial a Guatemala, la selección mexicana, con gente pasada de edad. ¿Cómo fue realmente esa historia? Y si realmente tú fuiste el culpable, porque el castigo es de que México no va al mundial. Bueno, lo de culpable nunca me lo he adjudicado, pero te voy a platicar. ¿Te acuerdas que te dije que yo de niño, Borja, Ajá, mis ajá, álbumes, los ajá, recortes? claro. Bueno, yo no soy un coleccionista, soy un acumulador, Raúl, a la fecha. Tengo 64 años. Mis álbumes los empecé a los 12, los guardo, ¿sí? Cuando empecé Increíble. de periodista compraba revistas Balón, Fútbol, Deporte Color, Deporte Ilustrado, las guardo. Cuando salían notas en el periódico Estadio, Ovaciones, La Afición, los guardo. Y yo soy un acumulador, que tengo bodegas, y esto es literal, en donde guardo la historia que yo he vivido en torno al fútbol. Eso me llevó a buscar comprar cualquier revista que hubiera de fútbol, a guardar en una sala de prensa cualquier boletín de fútbol, a llevar cuadernos a mano con estadística de fútbol. Esa obsesión provoca que cuando en el 88, pasó el Mundial, lo trabajé con Imevisión, me tocó estar en la cancha con Maradona, con Bilardo, cubrir, etcétera, etcétera. Ya pasó el Mundial, México hizo el mejor Mundial, dijo Avalanche, estamos de maravilla. Don Guillermo Cañedo, Vino Azcárraga habían logrado algo muy importante. Era miel sobre hojuelas la relación FIFA-México. Correcto. Y resulta que en ese afán de acumular siempre todo, cuando la Federación Mexicana de Fútbol, encabezada por el doctor Rafael del Castillo, con el que yo tenía una gran relación, te lo digo, como reportero y todo, pues resulta que nos convoca a una conferencia en abril del 88 para darnos lo que nunca se había hecho en fútbol mexicano,
no había redes, no había internet, No. no había digitales. Nos da el anuario, el primer anuario oficial Correcto. del fútbol mexicano y nos dice en una conferencia, les voy a dar el gran esfuerzo, 2 años después del Mundial 86, de una federación que aquí van a encontrar todos los datos de cada equipo, del América, del Puebla, del Atlas, de los Pumas, de Guadalajara, primera, segunda división, edades, jugadores, todo. No, hombre, pues era para mí oro. Yo me encantaba eso. Y eso no lo podías comprar en un puesto. No. Me lo dieron en la federación. Llego a mi casa, empiezo a ver el famoso documento y simultáneamente, como reportero, yo sabía que estaba compitiendo en una selección mexicana sub-19, entre comillas, en Guatemala. Correcto. Y había un gran rumor que todo el mundo decíamos, hombre, es muy evidente. México manda cachirules a los mundiales infantiles y juveniles, todos sabemos. Se venía rumorando desde... No, a ver, Raúl, netas aquí en tu programa, todos sabíamos Correcto. que había cachirules. Correcto. La cosa es saber, Había pruébalo. jugadores que habían ido a 2 o Sí. 3 mundiales Y juveniles. decías, saber, pruébalo. Y yo dije, no, hombre, pues aquí la federación me dio el documento. No, yo no investigué, no me metí a los archivos, no fui al registro civil, no hice una labor de conseguir el acta de nacimiento, el pasaporte o lo alterado, nunca. La federación me dio la nota en la mano, que era un anuario que al revisar, a ver, pues no que Aurelio Rivera tiene menos que 19, aquí dice que tiene 20 y tantos, José Luis Mata, De la Fuente, y empiezo a revisar, te platiqué que escribía yo en Ovaciones, y al día siguiente pongo, o el anuario está mal o estamos haciendo trampa. Porque el equipo que actualmente compite en Guatemala rebasa la edad y la FIFA ha advertido que eso puede ser algo muy peligroso. Hago la nota en el periódico Primero Ovaciones, abril del 88. Al día siguiente, la repercusión fue entre mis colegas. Sí. Oye, sacaste una nota y a ver qué te van a decir la federación y pa. Y José Ramón me dice, oye, sacaste una nota ya, ¿por qué no la sacaste acá? Vamos a hacer un programa y vamos a exhibir eso. A ver, aquí a todos nos queda muy claro que por parte del equipo de Imevisión, en esa rivalidad, ¿sí? También existía la no compatibilidad con la federación. Claro, ni con el América. También era un documento que decías tú, a ver, que lo aclaren. Y se hizo un programa, se llamaba A la Misma Hora. Era una barra de todas las noches, con diferentes temas, lunes, martes, miércoles, jueves, pero el martes era de deportes, y lo llevaba José Ramón. Otro lo hacía Solórzano, otro Carlos Aura, en fin, había muchos, Flor Berenguer, pero en el de deportes José Ramón le dedica todo un programa al tema del anuario y los cachirules. Ahí se dimensionó. Y ahí, Raúl, comenzó todo. Ahí vino después una conferencia, no quería hablar nada de la federación, nos convocan a los periodistas una semana después de la nota que publicó para hablarnos de un botellazo que le habían dado a Bonifacio Núñez en un partido de Tamaulipas. Ajá. Ese era el motivo. Corre caminos. Cachirules no existía, Anuario no existía, Toño Moreno y Imevisión no existían. Yo aprovecho, voy, me paro en la conferencia y cuando acaban de tocar el tema le digo, doctor, le paso una pregunta, a ver qué quieres. Ya sabía que estaba yo ahí. Pues preguntarle qué ha pasado con lo del anuario. ¿Sabes qué? Rodolfo Sánchez Noya era el director jefe de prensa. Entonces Rodolfo me dice, no, Toño, creo que no es el momento para tocar el tema. Le digo, es que si no es ahora no va a ser nunca. Doctor nos dice que si ustedes tienen... Y se enoja. Si ustedes tienen pruebas, a ver, comprueben. Y se enoja, se sale de sus casillas, me señala con el dedo. Los más periodistas, los que la llevaban bien, como que voltearon a verlo como sí, doctor. La otra mitad que estaba más conmigo decía, a ver, explíquele, doctor. Y ahí acabó. Pero ahí empezó. Ahí empezó porque cuando ya se dimensionó, Raúl, es que entonces comenzó que Guatemala ya se enteró que México hace trampa. CONCACAF, y había una rencilla de Joaquín Soria Terrazas, mexicano, presidente de la CONCACAF, con su compadre, Guillermo Cañedo, que estaba en México. Y entonces CONCACAF, lejos de parar el tema, aviva la llama y dice, hay que investigarlo porque México puede ser castigado. Fíjate, aquí te voy a interrumpir porque lo curioso del caso es que esa selección, el único reportero que la cubrió fui yo. ¿Sí? Yo viajé a Guatemala. Uh-huh. Pero era una selección olvidada, o sea, porque... Dirigida por Pancho Avilán. Sí, iba Paco, pero no iba ningún directivo, no iba nadie. Entonces, cuando llega la noticia ya, la CONCACAF ordena, la selección estaba en Mazatenango, en una especie de hotel que más bien era una cosa militar, en un premundial espantoso, una canchita donde por los ladrillos los guatemaltecos se ponían a orinar, entonces el vestidor de México lo orinaban, entonces todos pegados a la otra pared, con las maletas y todo. Sarmiento ahí, pues
porque no era más que yo. Ujú. Es más, el camarógrafo era el corresponsal de Guatemala que iba con su camarita nada más a los partidos. Ujú. Bueno, llega la orden y el único directivo era Jimmy Goldsmith, Claro. que no era ni directivo. No, millonario. Bueno, entonces, pues hay que llevar los pasaportes a la capital. Ujú. Entonces me dice, Jimmy, ¿me acompañas? Le dije, sí, porque ya me hablaron que se está diciendo aquí. Vamos, yo cubro la nota. Le hablo al camarógrafo, lo cubrimos allá y ahí vamos en una camioneta militar a la capital. Y llegamos a la sede de la CONCACAF, aquí están los pasaportes, lo revisa y estaba gente de la CONCACAF viéndolos, los volvían a ver, los volvían a ver, los volvían a ver. Y entonces yo le hago la pregunta, oigan, ¿están bien los pasaportes? ¿Hay cachirules? ¿Hay, bueno, no cachirules, están adulterados? ¿Cuál es el problema que hay con la selección mexicana? No hay ninguno. México puede seguir compitiendo. Y esa es la nota que manda Televisa desde allá, que mando yo. O sea, México no hace trampa. No hace trampa porque los pasaportes, y bueno, si tú veías los pasaportes, pues eran correctos. Claro. No presentas actas de Pero nacimiento. voy a meter aquí, ni nada. Raulito, Ajá. perdón que te Pero interrumpa. ustedes estaban No, acá. Ahí te va. Perdón que te interrumpa. Porque estamos armando una historia que no se había contado. No. A ver, ahí entra Miguel Ángel Ramírez. Miguel ¿Del Ángel Ramírez, resto? del Financiero. Ok. Era un periódico, La Jornada, El Financiero, Ajá. esos periódicos que a lo mejor no, sin ser deportivos, hacían investigación. Sí. Y resulta que, no, era de La Jornada, perdóname. Y entonces Miguel Ángel Ramírez es él el que empieza a decir, yo voy a comprobar que lo que dice el anuario sí es cierto. Esos jugadores no tienen menos de 19, tienen 20, 21, 23. Y es Miguel Ángel el que va directamente al registro civil en Ok, diferentes ok, lugares ok. y consigue las actas reales. Entonces, tú estás bien, porque la federación llevó con unos pasaportes aparentemente legales a los jugadores. No hubo manera, si el pasaporte es oficial, que dudaran del gobierno de México. Pero Miguel Ángel, que hace la investigación de actas de nacimiento y empieza a publicarlas, deja en evidencia que efectivamente había una trampa. Vuelvo a mi tema. ¿Qué hizo Toño? Se dio cuenta y lo publicó. ¿Qué hizo Miguel Ángel? Consiguió las pruebas. ¿Qué hiciste tú en Guatemala, cerca de la selección? Mostrar. ¿Viste que los documentos decían que estaba bien? Correcto. Bueno, ¿qué pasó después? Pasó después que ya con las actas exhibidas vino el tema a nivel de la Secretaría Sí, de Gobernación. exactamente. Hubo citatorios porque se demostró que sí habían alterado. Vuelvo a la misma. Todos sabíamos, los reporteros, oye, hay un jugador, el Chori Frías, pues creo que lleva 3 mundiales Sí, y sí. tal jugador. O sea, todos sabíamos, hay trampota, pero nunca, como la federación exhibió en su anuario, que dio pie a todo lo demás, se había podido demostrar. Cuando Miguel Ángel exhibe las actas, ya todo el mundo empezó a darle valor a la nota y es cuando la federación, dándose cuenta que ya no podía detener el impacto de esa nota, dice, pero lo arreglo en la FIFA, porque son mis cuates. Hace 2 años en el Mundial, Avalanche es mi cuate. No es cierto. Sí, me acuerdo perfectamente, porque el primer castigo era nada más para esa selección. Claro, 2 años. Esa selección no va. Ujú. Y viene la famosa historia de que Cañedo le dice, ya cállate del Castillo, ya lo arreglamos, ya. Y del Castillo se enoja y sigue haciendo declaraciones y viene el castigo. Sí, para van a la México. FIFA. Arturo Rivera, en paz descanse, que fue, me acuerdo, Sí. quien acompañó a la delegación para cubrir esa nota. Ajá, Ustedes el se llevan Zurich. ahí la primicia, digamos, ¿sí? Porque él tenía ese acceso directo. Es el que dice, pues, ¿qué creen? Ya la FIFA anunció y el castigo va a ser a 2 años de todas las elecciones. Y con eso abrió Jacobo Saludowski y abrieron todos los noticieros diciendo algo que nunca antes había pasado en el deporte más popular de México. México es castigado 2 años a todos niveles y viene un mundial en Italia y México no va a poder No va. competir. Y ahí viene entonces, malditos los de Imevisión que empezaron a hablar de eso, antipatriotas, pa. Justo. Lo dices tal como fue. Pero ¿qué pasó con ese Toño Moreno? Ujú. Porque se pensaría, le quedó una piedra muy grande en la espalda, le quedó un aura de gran reportero, gran periodista. ¿Qué pasó con ese Toño Moreno a partir de ahí? Porque te habías convertido en la figura.
Sí, bueno, era como un torero que dices la mitad de la plaza palmas y la otra pitos, ¿no? O sea, había, por supuesto, detractores. Pero eras. Había mantas en el Estadio Azteca, ¿no? Y bueno, en los estadios de México, ustedes, los cachirules, por su culpa, llegábamos a transmitir a ciertas plazas y la gente nos encaraba. Pero era más la otra mitad. Era más las que ustedes sí dijeron la verdad. Si no es por ustedes, todo seguiría mal. O sea, había una gran división. ¿Qué siguió? Te estoy hablando que eso fue en el 88. Por supuesto, digo, no había en ese momento Google ni redes, pero hubiera sido Toño Moreno, Cachirules, ¿no? O sea, era mi relación, el que los Cachirules. Yo seguí trabajando, además yo fui a Italia, yo fui al Mundial de Italia y yo creo que por allá nos vimos. Me Sí, acuerdo sí. que yo conviví mucho con Eche Ventura, con Lalo Camarena, Claro, contigo, con Alarcón. O sea, en el 90 me tocó ir a cubrir como reportero, es más, a narrar partidos. Porque aquí viene otra parte que a lo mejor la gente no sabe. Comercialmente, el Mundial de Italia no iba a México, perfecto, pero se transmitió. Sí. Y se transmitió también por Imevisión, ¿sí? Y dices, bueno, pero ¿cómo? Bueno, se negoció con la OTI, con Guillermo Cañedo, tener algunos partidos, con la condición de que no fueran ni Raúl Orbañán, perdón, ni José Ramón Fernández, ni Carlos Y Alberto. Carlos Alberto. O sea, por eso los protagonistas del Mundial de Italia, en México estaban José Ramón y Carlos, y allá estábamos Raúl, Francisco Javier, Alberto Fabris, yo, en paz descanse, Octavio Hernández, que hacía las canchas en Guadalajara, Emilio Fernando Alonso, Sí. el Wiri Wiri, en fin, fuimos creo que 10 personas a cubrir el Mundial de Italia. ¿Y qué pasó? Pues que otra vez ese Mundial tuvimos un gran éxito, Correcto. y aquí le pongo la palomita o el asterisco a Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Fue un fenómeno. Yo creo que desde el 86, cuando ustedes empiezan con los protagonistas, tienen el acierto de tener programas con un alto rating, con comicidad, con investigación. Ahí cambian los programas deportivos y hay que aceptarlo. Realmente son ¿Te ustedes, sabes la historia de por qué se llaman los protagonistas? ¿no? Por César Luis Menotti. Días antes de que en una junta con el productor, con José Ramón, con Enrique Valdés, con Armando Sáenz, que era el productor, José Ramón dice, ¿cómo se llamará el programa? ¿Deporte B? No. ¿Deporte mundialista? No, ¿verdad? Y entonces dice, yo acabo de escuchar a Menotti calificar a los equipos que van a los mundiales. Protagonistas, los que van por el título, participantes, los del medio, e invitados, los de relleno. Nosotros tenemos que ser protagonistas. Y entonces se le ocurre un hombre que en el 86, con ese aderezo de que Silvana Galván hablaba como mujer, que el ciudadano infragante Oscar Cadena hacía el segmento, todavía no estaba Bustamante, el 86. Entonces, los protagonistas era un programa que nos abrió puertas porque yo llegaba como reportero en el 86 al campamento de Argentina y Maradona me comentaba el programa de anoche, ¿sí? O Bilardo me comentaba el programa de anoche. En esa competencia que existía de Televisa y Imevisión, Claro, o sea, nos fue muy bien. En el 90 ya estaba Andrés Bustamante y nos fue mejor. Y ustedes llevaban, Raúl, un reportero para cada sede, Ajá. una cámara para cada entrenamiento. Nosotros íbamos con 3 palos. Íbamos en una camioneta que habíamos 9, iban 2 reporteros, perdón, iban 2 camarógrafos, ¿sí? El Ferdi, uno de ellos, Luisito, el otro, y decíamos, ¿y qué hacemos? O sea, del otro lado tienen todos los recursos. ¿Qué crees que término chabelesco? Catafixiábamos con las otras televisoras. Los reportajes del Wiri Wiri. Se morían de risa que un tipo, era novedoso en ese entonces, se disfrazara, hiciera cosas cómicas que casi como Chaplin no necesitaban de audio para que te dieras cuenta del ingenio de este buenísimo. cuate. Y entonces la labor de Francisco, de Octavio Hernández, de Fabris, mía, etcétera, era ir y decirle a los españoles, oye, préstame la entrevista con Butragueño y te la cambio por esto. Oh, está buenísimo. Cada noche vente por material. Ahora con los italianos. Oye, tengo este material, ¿por qué no me prestas sus entrevistas con...? Y así armamos los protagonistas. Sí, hay que reconocerlo. Y nuestra intención, lo que nos hablaba a nosotros es, nosotros somos deportivos. Nosotros tenemos que tener la historia deportiva. Nosotros vamos a vender el Mundial. Aunque, por ejemplo, en el Mundial de Italia me tocó con Verónica Castro hacer la presentación de la hombre, final. No te quejes. No me quejo, al contrario. La verdad que me fue muy bien. Claro. Pero bueno, en fin. Pero ese Toño Moreno sigue avanzando, narra y todo. ¿Cómo sales de Imevisión? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejas a José Ramón? Digo, pareciera que ese grupo, porque te voy a decir, cuando ese grupo se empieza a desbaratar, por acá tomamos fuerza a otros, que Claro. le tengo que dar su crédito a Javier, Raúl Orbañanos viene para acá,
se empieza a hacer comicidad y aparece la manita, el compayito, y llega Broso con nosotros, y entonces como que cambia el estilo, como que ahora el programa parecido a los es acá, y ustedes tratan de irse por otro lado, pero ya sin ustedes. ¿Qué pasó? A ver, mira, después del 90, Mundiales 94 y 98, nos la vivíamos todavía compitiendo y estábamos en el Centro de Radio y Televisión Internacional, el famoso IBC, viendo, ya empezó el programa de aquellos, ya metieron a Bustamante, ahora ustedes metan a Derbez, ya metieron a la mujer, ahora ustedes metan a Montserrat, ya metieron, o sea, nos la pasábamos checando qué hacía el vecino para tratar de mejorar. Sin embargo, la gente no sabe que a veces nos hospedaban en el mismo hotel y desayunábamos en la misma mesa, y sin embargo la pantalla generaba... Y había algunos que sí insultaban, algunos... No, y otros algunos en que serio. nos valía tres No, pasó cacahuates. desde el 86 con Juan y José Ramón, un episodio ahí en un desayuno en Monterrey. Pero yo te diría que, a ver, ¿qué pasó? Que en esos siguientes mundiales yo seguí trabajando para el equipo de José Ramón y empezaron a incorporarse también, se fue Raúl Orbañanos, haz de cuenta, pero bueno, creció Emilio Fernando Alonso, Francisco Javier, yo mismo, lo que tú quieras, llegó Roberto Gómez Junco, creció André Marín, Ciro Procuna, Eugenio Díaz. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, pues hubo que renovarse. ¿Y por qué salgo? Porque después de trabajar del 85 al 2000, que fue cuando salí, 15 años en esta empresa, se presentó que en los Juegos de Sydney, Juegos Olímpicos, yo en esos cambios también, aparte de seguir en tele, hacíamos radio, había entrado, éramos vecinos, a Grupo Asir. A Grupo Asir. ¿Sí? Con el programa de Contienda Deportiva, hacíamos nosotros Contienda, los que estábamos en Imevisión, digamos, en radio, y ustedes estaban en un programa Espacio exitosísimo que sigue, con Toño de Valdés y Anselmo y contigo y todo. Y entonces resulta que ya trabajando en Grupo Asir con Toño Ibarra y con la familia Ibarra, que nos iba a todo dar, hacemos la tele allá y el radio acá, hay un rumor. Que Grupo Asir se va a fusionar con Televisa, que nunca se hizo, por cierto, pero vino como rumor cuando eran los Juegos de Sydney 2000. Francisco Javier, que era el líder, junto con Juan Carlos La Bomba Rodríguez del proyecto de nosotros, en radio, pues se ve, digamos, acosado por José Ramón, que le dice, oye, si eso se da, si Televisa y Asir se asocian, se me van de aquí todos los que se quieran quedar allá, ¿eh? O sea, o allá o acá. Y eso llevó, Raúl, a un rompimiento del equipo, porque ahí sí fue José Ramón, yo quiero que te quedes acá. Si tú te quieres ir allá, es tu decisión. Y decidimos salir Francisco Javier, Ciro Procuna, Alfredo Ruiz, David Braverman, tu servidor, quiero que no se me olvide más gente, ¿no? A lo mejor uno o dos más, en el sentido de que... Alfredo. Ya lo mencionó Alfredo Ruiz, pero me refiero, tuvimos que tomar la decisión de no seguir porque preferíamos Asir. Asir o el proyecto. ¿Por qué yo? Bueno, yo mi amistad con Francisco Javier, que va más allá de los temas profesionales, te diría que estábamos emocionados con lo que podía crecer ese proyecto. A lo mejor en ese momento decías, pero ya no vas a tener tele, porque era el radio. Y sin embargo dijimos, bueno, pero las condiciones de lo que se ve venir, el tomar ciertas decisiones, ciertos retos, pues nos las pensamos mucho, ¿eh? Y cada quien tuvo que tomar su decisión. A nadie nos dijo, José Ramón, te vas. José Ramón nos invitó a quedarnos y hasta a crecer, ¿sí? Pero era, si decides allá, aquí ya no. Y bueno, mi decisión fue, aquí ya no, y yo creo que no me equivoqué. No, bueno, porque aparte empezaste otro nuevo camino, que aquí podemos empezar, porque aquel, bueno, antes de eso, hoy se dice en el periodismo que no puedes ser amigo de los protagonistas, vamos a utilizar la palabra. Y tú te hiciste muy amigo de Bora, de la gente de Pumas, de mucha gente. Sí, o sea, Hugo Mejía Barón. Yo sé que eres muy amigo de Carlos Reynoso, muy de Enrique Borja, del Ruso Brailovsky. Mucha gente. Entonces, ¿tú crees que realmente el periodista no puede ser amigo del protagonista? No, depende. Yo te diría, si el protagonista se toma que como eres su amigo no vas a ejercer tu función de criticarlo, estás ya, mejor ni lo busques. Yo te diría, a mí sí hubo momentos, yo a Hugo lo conocí desde Pumas, ¿sí?
Y éramos amigos, yo acompañaba a Hugo Sánchez a su facultad en un auto rojo que tenía gigante, muy elegante, y me decía, espera aquí que voy a firmar una cosa y que voy a hacer la otra. O sea, antes de que Hugo tuviera la fama que llegó a tener, yo ya conocía a Hugo. Cuando se va y triunfa en España, yo estaba ya en los medios y todo, y cuando regresa, y yo estaba con José Ramón, que criticaba a Hugo, porque los partidos del Real Madrid iban por Televisa y no por... Entonces Hugo me dejó de hablar, ¿sí? O sea, sí... Alguien que yo decía, pero ¿cómo si es mi amigo? ¿Por qué ahora ya no? Pues porque tomaba el hecho de tú trabajas con alguien que me critica. Sin embargo, yo te diría, para tratar de ser concreto en tu pregunta, que creo que no está peleada una cosa con la otra si tú no dejas de ejercer tu función. Y voy a tocar un tema muy puntual, que a lo mejor me estoy adelantando. Chucho Martínez, con el que ahora yo trabajo y con el que tengo una relación por el tema Salón de la Fama, o sea, muchas veces yo volví ya a los medios con la anuencia de Chucho, porque en su momento yo dejé todo, o sea, y actualmente que yo estoy en Claro Sports y en algunos otros medios, resulta que pues yo opino también de la multipropiedad y opino también de situaciones que creo que no están bien, y yo te diría que Chucho ha entendido que si estás en esa función, yo no tengo que cuidar a Hugo porque es mi amigo, a Borja porque fue mi amigo, a Chucho porque con él trabajo. Yo te diría que nunca he tenido una censura y lo más importante, autocensura. Claro, claro, perfecto. Entonces, ustedes con su proyecto prácticamente son los creadores de una base de lo que hoy es Deportes Televisa. Claro. Porque ustedes crean, era TDN, sin la U. Sí. Y Televisa Deportes Network. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo les va? Bueno, cuando dejamos Imevisión, cuando dejamos TV Azteca, ya se llamaba TV Azteca en el 2000, evidentemente, bueno, pues entonces con Juan Carlos y con Javier empezamos a danzar por todas las estaciones. Después de Asir, se acabó Superdeportiva, que era la 1180 de AM, y nos fuimos a otro grupo y a otro grupo y a otro grupo y reculamos en la W. ¿Sí? Y empezó Pasión W y empezamos a hacer cosas con ellos. Y en ese momento Juan Carlos, que tenía una gran visión, ¿sí? Logra una alianza con Televisa, porque Televisa no tenía su canal de paga, digamos, ¿no? No tenía, así como había ESPN, Fox, bueno, Televisa estaba en teleabierta, pero le faltaba un canal de paga, empezamos a trabajar ahí, y entonces eso genera precisamente una nueva empresa que fue creciendo, que era TDN, donde llegamos cuando, a través de un convenio, a trabajar con la gente de Televisa. Exacto. Yo llegué a ir al Mundial, que te digo, del 2006, ya siendo nosotros Estadio W y ustedes Televisa, pero compartiendo contenidos, derechos y cosas. Y lo mismo pasó en Sudáfrica, ¿sí? Estábamos pegados unos con otros, Claro. y ya nos cruzaban. Decías, hoy te toca narrar con Paco Villa, hoy te toca... No me tocó, lo decíamos antes del programa contigo, pero trabajamos juntos en la empresa. Sí. Tú hacías la zona del América y yo la de los Pumas. Entonces, ahí viene, digamos, un cruce de roles de comentaristas en donde empezamos a trabajar juntos hasta que yo tengo que tomar otra decisión importante. Sí. El Salón de la Fama. Pero yo creo que cuando tú recibes ese llamado o esa idea de Chucho Martínez, el niño aquel que cortaba periódicos, Claro. el niño aquel que hacía sus álbumes, tuvo que haber renacido y decir, esto es lo mío, porque siempre soñé con esto. Te decía que al ser un acumulador, yo llevaba cuadernitos donde decía que no se nos olvide que se cumplen años del Estadio Azteca, que no se nos olvide que Nacho Treyes cumple hoy años, que no se nos olvide que Carvajal nació un día como hoy, que no se nos... Y entonces yo hacía en los programas de nosotros, de la tele, secciones Salón de la Fama. Y ahora vamos los miércoles con el Salón de la Fama de Toño Moreno. Y yo llevaba una foto de Aarón Padilla, ponía un cuadrito y lo ponía en un muro. La siguiente semana, ahora va tal, y ahora va tal. Entonces yo hacía mi Salón de la Fama como una sección del programa, una pequeña cápsula del jugador de la semana, entra al Salón de la Fama. Y yo decía, bueno, pues este Salón de la Fama es a medias, porque debiera haber en México un lugar que fuera un Salón de la Fama, Claro. no el de Toñito Moreno en la tele, o en el periódico cada semana, sino realmente un lugar que rinda homenaje, porque, a ver, ya se murió Casarín, ya se murió el Pirata Fuente, ya se murió tal, y resulta que ya que se mueren, le ponen su nombre a un trofeo, a una cancha, ¿y por qué no en vida darles algo? Y es cuando yo, después de escribir en el Récord, en enero del 2003, una columna que pongo, urge que alguien haga un Salón de la Fama, yo como diciendo la federación, ¿no? Claro. El que me habla es Chucho. Me dice, oye, Toño, ¿y por qué no lo hacemos en Pachuca? Ya leí tu columna y nosotros también somos la cuna del fútbol, papá. Y en 2003
comenzamos a soñar con que hubiera un Salón de la Fama. Se lleva como 6 o 7 años ubicar dónde ya podría ser. Y en 2009, Raúl, yo seguía en mis medios y todo, se da ya, aquí va a ser, y en un año tiene que estar listo, y el balón gigante, y yo empiezo a alternar, estar haciendo el Salón de la Fama, conseguir en los medios, pero cuando se acaba el proyecto ya de construir todo, me dice Chucho, nada más que esto es tan importante, quiero que sea mundial, quiero que la FIFA nos reconozca, quiero tal, pues, vente ya de tiempo completo. Hablo con Francisco, con Juan Carlos, dejo la tele en enero de 2011 y me voy de lleno al proyecto que soñé. Y a darle. Y a partir de entonces tenemos Salón de la Fama, donde tengo el gusto de estar ahí como Y eres parte votante. ¿Cómo está constituido? Porque la gente siempre hace polémica, ¿no? Bueno, ¿y por qué está fulano? ¿Y por qué no está mengano? ¿Y quiénes lo hacen? ¿O quiénes son? Y no, yo, porque estoy adentro, pero platícale tú a la gente que no nomás somos los de México, que tienes no sé cuánta gente en el extranjero, que votan en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. O sea, ¿cómo es el proceso para estar en el Salón de la Fama y quiénes son el Salón de la Fama? Bueno, primero, honor a quien honor merece. Si no es por Chucho Martínez, no habría Salón de la Fama. Correcto. Así de fácil. Yo lo pude haber soñado y antes que yo, Ángel Fernández y el Che Ventura y los que sigan hacia atrás o para adelante, que una cosa es soñarlo y decirlo y otra cosa es ejecutarlo. Claro. Y aquí yo le agradezco a Chucho a partir de esa llamada en 2003 y después crear el proyecto y después invertirle para hacer un Salón de la Fama. Y lo primero que me dijo Chucho es, yo quiero que esto sea algo transparente, que entren al Salón de la Fama no los amigos de Jesús, ni los de Toño, ni los de Pachuca. O sea, el Salón de la Fama necesita tener un comité de honor y convocó entonces a empresarios a formar un comité de honor. Pero ese comité de honor, digamos, vigilante de los reglamentos, realmente es testigo que sean ustedes los periodistas convocados a participar en el comité de selección. Y entonces Jesús me dijo, oye, pero no nada más el fútbol mexicano. Es cierto que no lo hay en el fútbol mexicano, pero si te das cuenta, hablamos del 2011 que se inauguró, la FIFA da un premio de repente a alguna leyenda en sus premios de Best o esto, pero ¿por qué no cada año a esos personajes antes de que se nos vayan? Y en vida entró al Salón de la Fama Pelé, Maradona, Johan Cruyff y todos los contemporáneos, ¿no?, que debían estar en el Salón de la Fama. Y lo primero fue un notario público que avale las votaciones, que se vea que aquí abiertamente hay una opinión tuya, has estado a favor, pero 3 en contra, pues ganó lo de los otros, aunque tú no estés de acuerdo, porque el notario público da fe. Y desde el 2011 hasta ahora, que estamos a cuestión de días, Sí, horas, una semana. ¿sí?, Una que vamos semana. a tener la nueva edición, yo te diría que cada año hacemos una votación, como bien dices, con periodistas mexicanos que votan para la categoría de los mexicanos y que todos juntos un voto, el de México, para la categoría internacional. Y tenemos, y cada vez ha crecido más ya, 45 países de España, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, del Caribe, de Asia, de África. O sea, y al final, después de esa votación, que a partir de que hay redes va en vivo para que la gente vea cómo es, sabemos quiénes van a entrar al salón. Me toca una tarea envidiable, que es ir a ver a los investidos a sus países desde el 2011 e invitar personalmente a Beckenbauer o a todos, ¿sí?, al italiano, al uruguayo, al argentino, y hacer en noviembre lo que llamamos la investidura, que es darle su trofeo, colocar un saco e ingresarlos a ese balón gigante, que es un museo con memorabilia. Has de tener anécdotas maravillosas de esos Miles. viajes. O sea, Miles, Raúl. desde aquel que te recibió con los brazos abiertos, emocionado, hasta aquel que seguramente te vio medio raro. Ustedes, México, a mí. Bueno, te voy a decir una cosa. Así como hace rato hablábamos del tema en las redes sociales, lo que han impactado, cambiado, creo yo, para bien, yo te diría que eso nos ayuda muchísimo. Porque, a ver, antes, un Salón de la Fama así, para localizar a un personaje, al que quieras, tendrías que haber hecho llamadas telefónicas a un tercero que lo conociera, pero algún día Claro. tratar de que te contestara él el teléfono o hacer un viaje sin saber si lo ibas a encontrar o no. Hoy casi es inmediato. Hoy el periodista de España, en este caso Juan Castro,
al momento de la votación, cuando acaba, me dice, ya acabo de hablar yo con Casillas, ya sabe que entró. Entonces, cuando yo hago la cita, ya tienen el antecedente, ya voy acompañado de los periodistas locales. Si voy a Holanda, voy con el periodista holandés que vota, o España, o Italia, Argentina, y eso me abre puertas. Y gracias a las redes han visto las anteriores investiduras y dicen, oye, ya fue Totti, ya fue Baresi, ya fue Ronaldo, ya fue Ronaldinho, ya fue Del Bosque, ya fue Zanetti. Eso no sabes cómo ayuda, Raúl. No, debe de ser. Oye, una pregunta, porque Sí. en ese Salón de la Fama está Omar Bravo, que hoy vive un momento Claro. muy especial. ¿Qué va a ser de acuerdo a lo que piense el Salón de la Fama con Omar Bravo? Te voy a platicar qué pasó en 2011. Era evidente que tenía que entrar al Salón de la Fama en la primera generación gente como Pelé, Maradona, Cruyff, etc. Maradona tenía ya en 2011 pues un tema bipolar, ¿no? O sea, el Maradona, futbolista, para muchos el más grande. Por el otro, los escándalos extrafútbol que lo hacían una persona no ejemplar. Vinieron las discusiones con el Comité de Honor, con los mismos periodistas, y se acordó que el Salón de la Fama tenía que reconocer las trayectorias deportivas. Por esa mayoría de votos, también hubo quien dijo no. Quien dice sí, quien dice no, notario, ganaron los que sí. A partir de entonces hubo temas como, por ejemplo, cuando en algún momento, que además resultaron absueltos, Rafa Márquez entró a una lista por ahí non grata de temas ligados con gente no buena. Bueno, pues alguien me dijo, ¿y lo van a sacar? Cuando Javier Aguirre estaba en una investigación por aparente no comprobado y salió absuelto, amaño de partidos, cuando ha habido casos así, que ya están en el Salón de la Fama, me han preguntado, en primer lugar, siempre decimos, son presuntos, ¿sí? Los están investigando. Y así salió Aguirre, limpio, y así salió Rafa, limpio. Y yo no sé qué va a pasar con Omar, en el momento es presunto, pero se acordó seguir respetando el tema de la trayectoria deportiva. Eso no quiere decir, Raúl, que como cada año en las sesiones que tú estás, se vuelva a poner el tema sobre la mesa. Muy particularmente, y aquí hago énfasis en mujeres como Georgina González, como Marion Reimers, cuando ha habido candidatos antes de que sean electos, hacen ver a los votantes y dicen, oye, a ver, Jesús el Cabrito Arellano trae un tema personal muy grave, incluso está prófugo, Yo creo que eso sensibiliza y ya no entra. Pero hasta el momento nadie que ha entrado, votado y entrado, le ha sido retirado su reconocimiento. En la siguiente sesión de votación, en el 2026, seguramente volveremos a poner el tema. Yo no sé aparte si para entonces será absuelto también Omar o no lo sé, pero nosotros tocaremos el tema, se discutirá y si a partir de entonces se decide que hay que tomar esas decisiones, no dependen de mí. Perfecto. ¿Y qué sorpresa nos tienes para dentro de, qué, son unos días nada más? Ya, falta nada, Raúl. Porque siempre nos tiene sorpresas. Primero que se va a ver a través de muchos canales, plataformas y redes, ¿no? La gente la va a poder seguir en vivo este martes 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Y bueno, por supuesto que la labor, no sabes, a mí me desgasta mucho, me emociona, pero me desgasta mucho que se acerquen los días, porque me acaba de pasar algo, hace nada. Diego Forlán, lo vi, voy. También, ahí te va. Ya le compré boleto de avión a él, a su esposa, y resulta que me acaba de llamar y me dice, Toño, me fracturé 3 costillas, tengo un problema en el tórax y de los pulmones y no puedo viajar. Y lamentablemente, pues, ¿qué te digo cuando se trata de un tema de salud? Porque ya de Forlán yo tenía todo listo. Repito, su boleto en primera clase con su señora. ¿Qué tengo hoy? Los boletos confirmados de Gary Lineker, de Iker Casillas, de René Higuita, del Pato Fillol, de Dunga, ¿sí? Por supuesto, todos los mexicanos es más fácil, aunque Paco Palencia vive en Barcelona, también viene para acá, aunque Torrado está en Monterrey, también viene para acá, aunque Ambriz dirige a León, también estará por acá el día 11, y todos los demás, como Miguel España, como Luis Flores, como las mujeres, es importantísimo, ¿no? O sea, Lupita Tobar, de aquella selección del 71 femenil. O sea, creo que va a ser un gran evento. Y bueno, siempre tú sabes, la conducción, los cantantes, los aderezos son parte de la sorpresa, pero lo más importante, Raúl, es lo emotivo de la espontaneidad, porque no hay un guión para que agradezcan el premio y se emocionan. Y entonces pues, te emocionan. O sea, tú dices, ¿cómo la Volpe ese tipo da? Casi llora. O como el Tuca cuando recibe el premio, casi llora. Sí, o llora. Sí. Algunos. Nadie se imagina verse quebrar a gente tan fuerte, ¿no? Sí. Y así ha sido. Y sí es muy emotivo.
Va a haber otra vez música, porque Todo. también hay música. ¿Quieres que te diga el artista? Aquí para especial. Pues ya dime. De una dime, vez se la digo. Es una gran cantante, Filipa Giordano. Ah, Filipa mira. Giordano, que es una, pues más bien, hace ya también música popular, pero una voz privilegiada Ajá, sí, de sí. opereta y todo. Impresionante. Bueno, pues es Filipa, va a ser la cantante, por ejemplo, en esta ocasión. Ya has tenido grandes figuras. Mira, todo empezó porque, a ver, ¿quién cantará el himno nacional? Y bueno, pues conseguías una voz, porque además los famosos ya dudan, ¿eh? O sea, dicen, no vaya yo a fallar en ese evento y Sí, después con me el acaban. himno está... Pero sin embargo, bueno, a partir de que dijimos, no, vamos a invitar también a figuras, pues Manuel Mijares ha estado Carlos Rivera, ha estado Eugenia León, ha estado Kika Edgar el año pasado, entonces Fernando de la Mora, ya te decía, ha habido grandes cantantes cada año, ¿no? Aida Cuevas en algún momento, a ver, ahí te va una de las grandes anécdotas. José, el último evento en el que estuvo en vida fue en el Salón de la Fama. Mira. Porque hablamos con él para convencerlo y le dijimos, va a venir tu hijo a cantar El Triste y queremos que tú seas el que esté con él. Será indiscreto, pero se hizo público. Pues ellos no tenían una buena relación. Y cuando al hijo le dijimos, ya convencimos que venga tu papá, se emocionó y dijo, ¿cómo? ¿La voy a cantar con él enfrente? Sí. Y fue uno de los grandes momentos que José estuvo en el escenario como testigo, su hijo cantó El Triste y todo fue en el Salón de la Fama. Meses después se fue José. Hay un momento súper emotivo que a mí me encanta, porque aparte de recordar a grandes amigos, el momento en que se recuerda a las personas que han fallecido Sí. en el último año. ¿Estoy mal o alguna vez Alberto Cortés o utilizan la canción del amigo de Alberto Cortés? Ahí te va. Desde el primer año dijimos, como en los Óscares, a ver, aquí tampoco se inventa el hilo negro. En un lugar de que reconoces a gente que todavía está en vida, tienes que recordar a los que por lo menos el último año de ceremonia a ceremonia ya no están. Grandes personalidades del fútbol nacional e internacional mueren en el lapso de un año y nosotros desde el primer evento dijimos la canción emblemática era Cuando un amigo se va, de Alberto Cortés. Ahí te van dos cosas que me enchinan. Una es, después de utilizar Gran Amigo del Che Ventura. Sí. Y entonces yo, aprovechándolo el Che, hablamos con Alberto, le dijimos, oye, queremos que esta canción sea la emblemática, adelante, y que algún día puedas venir a cantarla. Algún día fue a Pachuca, pero no coincidía con la ceremonia. Yo estuve con Alberto en sus camerinos, en el show que fue a dar, y entonces nos grabó un mensaje diciendo, amigos del Salón de la Fama, sé que mi canción, Cuando un amigo se va, papá, porque cada año le pedíamos al cantante y te decía, Mijares, yo no la tengo en mi repertorio, pues apréndetela. Y entonces la cantaba, igual Carlos Rivera, igual Fernando de la Mora, igual todos. Bueno, pues resulta que un día que estábamos en Madrid, donde vivía Alberto Cortés en 2019, en una votación, porque las votaciones, los eventos son en México, pero las votaciones las hemos llevado a otros lugares, a la Ajá. Federación de Fútbol, a Oviedo, a Madrid, etcétera. Bueno, estando en Madrid, el día de la votación, murió en Madrid Alberto Cortés, el mismo día. Acabamos la votación, estábamos leyendo los ganadores, cuando alguien me dice, ve esta noticia, acaba de fallecer Alberto Cortés. Por supuesto, le dedicamos esa canción en el siguiente evento, cantada por él, ¿sí? O sea, con el video de él cuando había ido a Pachuca. Y después, el nieto de Jorge Cheventura, Ajá, que que canta es muy precioso, buen Eric, cantante. ¿sí? También hizo un homenaje cuando murió su abuelo, cantando Cuando un amigo se va a su abuelo en el show. Y hace 2 años decidimos que a lo mejor ya eran 12 con la misma canción. Hay un tema de Andrea Bocelli que se llama Por ti volaré, Sí. que cantó Kika Edgar y que ahora va a cantar en italiano Filipa Giordano. Pues ahí está. Ya te adelanté 2. Pues ya estamos. Nosotros estamos listos para asistir. Ahí estaremos disfrutando y platicando con amigos, porque estando ya... No me digas que se va a acabar, Raulito. Pues es que llevamos 1 hora platicando aquí. No es cierto, van 10 Pero no, minutos. hombre, Van 10 no, minutos. pero podemos seguir porque hay 1000 cosas. Claro. O sea, te digo, yo me imagino, así como te pasó ahora esto con Forlán. Y sabes que lo vi, Ajá. leí la nota que increíblemente, lo que nunca le pasó Sí, claro. como gran profesional, le pasó jugando un partido en el barrio. ¿Quieres la más? ¿Tenemos 2 segundos? Sí, lo que quieras. A ver, Gilla, que metió el gol del Maracanazo, Ajá. 1950. Jugador Sí, uruguayo sí, que en Maracaná gana Uruguay la final a Brasil. Entra al Salón de la Fama en la votación de abril. Hablo por teléfono con Gilla. El periodista que también ya murió, Jorge Totoda Silveira, Ajá. era el periodista uruguayo que votaba, gran amigo de Gilla, me dice, Gilla está feliz porque va a ir a México.
Oh, la ceremonia es en noviembre, hablo con Gilla, con quién quiere venir y voy a venir con tal y cual. Perfecto, aquí nos veremos. La votación fue en abril, el evento era en noviembre. En julio se cumplen años del Maracanazo. Ok. Se cumplían, me parece que eran 65 años o algo así, del Maracanazo. Cuando el día del Maracanazo todo el mundo decía, Gilla, el del Maracanazo, que va a ir al Salón de la Fama, ese día se murió. El día que era el aniversario del Maracanazo, que él era la nota, yo amanezco con, acaba de morir Gilla. Pero si acabo de hablar con él, iba a venir. O sea, ese timing que dices tú, así como en vida todavía ahí ya murieron, vino Chuy del Muro, Tomás Balcázar, Chava Reyes, Toño Carvajal, que ya se fueron, pero vivieron ese evento. Sí, sí, sí. El mismo año que Gilla fue elegido, hablé con él e iba a venir, murió. Fíjate nada más. Y hablando de mundiales, como Ajá. reportero, como periodista, y porque nos acompaña siempre este lindo trofeo, porque desde el 82 he estado ahí y no puede faltar. 74, ¿no? No, fui al 82 a Ah, España. ¿tú? Ah, Sí, por ya, Heraldo. ya. Entonces, por eso nos acompaña. ¿Qué espera? Un nuevo mundial en tu país, Toño. Sí. Un nuevo mundial donde la gente va a poder ir a ver tu museo. Bueno, museo Claro. del fútbol mexicano, del señor Martínez, o sea, como lo quieran ver. Pero otro mundial en México, Uf. ¿te emociona? Mucho. Porque el de 70 éramos niños. Mucho. Y luego el 86 ya lo trabajamos de alguna manera todos. Sí. Yo ya en Televisa, tú también ya en los medios. Entonces, hoy es un nuevo mundial. Nosotros que ya estamos en el 6º piso, yo al menos lo veo con una emoción bárbara. Toño Moreno, ¿cómo lo ve? ¿Qué ideas tiene para el Salón de la Fama? Porque no va a ser un año normal. No, no lo va a hacer. Quienes ya lo vivimos, no hay manera de explicarles a las nuevas generaciones lo que están a punto de vivir. Exacto. Porque ahora hay quien dice, bueno, nos tocó una rebanadita del pastel, porque el Mundial realmente se hace gran parte en Estados Unidos, otro en Canadá y nos tocan algunos partidos. Pero bueno, es una Copa del Mundo, ¿sí? Por eso en el caso del gobierno mexicano está consciente que hay muchas cosas que hacen que es un año en el que hay cosas que no pueden fallar, la gran cantidad de visitantes que vendrán. Pero a ver, ir a un partido de la selección mexicana en el Estadio Azteca, que por cierto es muy difícil por el tema del boletaje, pero lo que tú y yo ya vivimos, Sí. ¿sí? Es irrepetible. Ahí me dicen, ¿qué grandes eventos ha sido? Pues a muchos, ¿no? Internacionalmente muchos. No voy a ponerme a hacer aquí la lista, pero a muchos. Y mundiales muchos, y olimpiadas muchos. Pero unos eventos que yo era muy niño, no viví los Juegos Olímpicos 68, vi en la tele el 70 y viví el 86, me enchinó la piel cuando supe que ahora la generación de los abuelos, los padres, los hijos o los nietos o tal, se van a dar cuenta lo que es tener una Copa del Mundo. Aparte, dices, todo pinta para que de alguna manera Messi, Ronaldo, ¿sí?, estén también aquí despidiendo sus carreras. Oye, a ver, el Estadio Azteca, que aunque no va a tener la final, pero el Estadio Azteca vio a Pelé en su mejor momento, a Sí, Maradona en señor. su mejor momento. Sí, señor. Claro, ahora será difícil, la final va a ser en Nueva York, pero vivir una Copa del Mundo con tu selección en casa no se parece a nada, a nada. O sea, yo me acuerdo de las calles, tú también seguramente, el Sí, periférico, no había coches, había gente llegando caminando desde por Tlalpan, por el periférico, o sea, el Estadio Azteca era un río, la gente, no nada más eran los medios, todos los anuncios los hacían Hugo Sánchez y Tomás Boy, y, o sea, los seleccionados de aquel entonces, como después en otros mundiales han sido jugadores emblemáticos y ahora serán, no sé, Santi Jiménez, Raúl Jiménez o qué sé yo, o sea, es un bombardeo permanente que dices, esta etapa de mi vida no la voy a volver a vivir. Y pues sí, ahí está. Y en lo deportivo, ¿cómo ves a tu selección? ¿Cómo ves a la selección mexicana? ¿Cómo ves al Vasco? ¿Cómo ves todo esto que bueno, tenemos que aceptar que no estamos en nuestro mejor momento? Pero vivimos de ilusiones, Raulito. Yo no conozco una afición más resiliente que la de México, que te peguen, te vaya mal, no tengas equipo, pero estés ahí con ellos, ahora sí que en las buenas y en las malas. No, está jugando muy mal, ojalá que la gente no vaya. Y se llena. Fuera de algún partido, creo que fue con Diego Coca en Estados Unidos, en Las Vegas o algo así, donde de plano me dio mucha tristeza ver que la gente ya se manifestó no yendo, yo te diría, pues México es nuestra casa, la selección es nuestra selección, y alguna vez, frase de ustedes, el equipo de todos. O sea, México es el equipo de todos
Y como analista te diría, coincido contigo. No veo en este momento a una selección que tenga más fútbol que la que tenía, por ejemplo, la selección del 86, ¿sí? O la que tuvo a lo mejor la misma del 70, a pesar de lo de Onofre y su lesión. O sea, a mí, cuando me pregunta la mejor selección mexicana, la de Mejía Barón en 94. Esa generación, la de Campos, Suárez, Hugo, Luis García, García Aspe y todo, para mí, de lo que yo he visto, es la mejor, ¿sí? Esta selección, entiendo que Javier ha querido darle continuidad a un cuadro, pero pues estamos a 7 meses o cuánto falta para la Copa del Mundo y yo creo que nadie apostaría a su casa o su sueldo a adivinar a 5 titulares. No, está complicada la cosa. Ahorita que hablaste de tu selección, para seguir platicando, porque ese es un tema maravilloso, ese amor por Pumas, Ujú. porque se fijaron, mencionó puros jugadores de Pumas. Sí, bueno, es que éramos la base. Ese amor por Pumas surge de trabajar en Pumas, porque tu papá me dijiste al principio Viva de la esto, América. que era americanista, Sí, claro. señor. Ya murió, pero era americanista, sí. Entonces, No, ya te platiqué que yo empecé a trabajar mi servicio social con los Pumas. A ver, ahí yo te tenía haces- una idolatría por Enrique Borja. Cuando Enrique Borja se despide el 18 de septiembre de 1977 en el Azteca lleno y yo gritando ahí, Borja, Borja, y se va un partido contra Pumas. Nunca le había hecho gol a Pumas como americanista y Sí, ya le sí. hace 2. Bueno, A Marcín. yo ya estaba en la prepa, yo ya conocía a Hugo Sánchez, yo ya era monitor, entrenador de niños en Pumitas, yo ya traía el logotipo universitario, aunque le iba, no a la América, le iba a Borja. Borja se va y digo, yo ya no voy a la América, yo le iba por Borja. Me genera una gran emoción decir, ahora yo estoy jugando en la facultad y entonces entrenando Pumitas. Conozco a Mario Velarde, conozco a Hugo, conozco a Tuca, conozco a Bora, Bueno, pues es que mi equipo es Pumas. Hasta la fecha, Raúl, yo te diría que he ido más veces al Palomar que a casa de mis papás. ¿Eh? O sea, ¿por qué? Porque yo no hay partido de Pumas que no esté pendiente, pero además tengo el privilegio de estar en lugares ahí arriba en Palomar para ver a Pumas. Y yo, bueno, hoy vivo ya en la Ciudad de México y voy un par de días a Pachuca, entre semana. Trabajo aquí en Claro Sports, hago otras cosas, pero vivo en la Ciudad de México. Cuando 9 años solo vivía en Pachuca, cuando arrancó el proyecto, así fuera un Pumas contra un rival del último lugar, y no menciono nombres, pero yo venía. Es que es miércoles en la noche y te va a tocar la carretera. Yo venía. O sea, me encanta ir a ver a los Pumas. Le inculqué a mi hijo el amor por los Pumas y en mi casa vas a encontrar también más logotipos del que hizo el pajarito diseñó. A eso voy, porque Sí. tú estabas en Pumas, Ujú. y por eso te decía de ese amor, porque tú estuviste muy cerca del famoso Puma, de la Bueno, playera. esa es otra pequeña historia. El Puma y el crédito es para Manuel Andrade, que ya murió, el pajarito le decían, era un diseñador. En 1974, la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM hace un concurso y dice, bueno, a los Pumas les ponen la U, ¿sí? O un Puma, que a veces parecía Pantera Rosa, pero bueno, era una cabeza. Y dice, hay que hacer un logotipo. Gana el concurso Manuel Andrade en el 74 y a partir del 75 a Caviño, esa generación le toca la Sí, transición. sí, sí. Vas a ver los uniformes o de rayas o con blanco nada más la U, a empezar a usar el Puma. Y ese Puma, dentro de un triángulo, con las puntas más bien como ovaladas, pero un triángulo a la cabeza, se convierte en un exitoso logotipo, que Muy. después Tecos quiso copiarlo, también el mismo diseñador lo hizo, un teco gigante, pero el Puma gigante, repito, vino a romper esquemas y patrones. Totalmente. Y algún día, por ahí el 2004, yo conocí a la gente que le hacía los uniformes a los Pumas, a la marca Puma. Curiosamente, Pumas le hacía a Puma. Y conozco a los directores, Eduardo Araiza y el Calaco, Arturo Villanueva, y les digo, oigan, la gente quiere que el Puma sea cada vez más grande. A mí se me ocurrió, no estoy tocando el logotipo original, pero que la cabeza ocupe todo el frente, todo. Que estos sean, digamos, las orejas del Puma y aquí solo haya una U gigante y se las dibujo en una servilleta. Te platiqué que me gusta diseñar. Oh, sorpresa que un día me habla y me dice, ¿qué crees? Sometimos a nivel internacional las propuestas y vamos a hacer la que nos dijiste. Y entonces la playera que usó Pumas en la campaña 2010, 11, 12, cuando fueron campeones la última vez, por cierto, hace mucho, fue una playera que yo les diseñé
y después me platicaron que se convirtió en la segunda más vendida en el mundo de la marca Puma. Sí, te digo, yo me acordaba que tenías que ver también con eso y pues qué manera mejor de... Y Chucho Martínez sabe que le voy a los Pumas. O sea, bueno, ahí te a va la eso voy. otra. ¿Qué onda con Chucho Martínez? Porque No, Chucho te tiene que decir, yo conozco a Chucho No, perfectamente. el día que y llegué... te ha dicho más de 2 veces, ya, párale y le vas a... No, ¿cuál para? No va a parar. O sea, a ver, perdón, a mi equipo no lo voy a cambiar. O sea, a ver, yo llegué y le dije, Chucho, tengo una gran ventaja. Yo vengo a trabajar en tu grupo, encargado de un lugar que rinde homenaje a todos los jugadores de todos los equipos. Entonces, yo no tengo ningún cargo, ni estoy involucrado, ni con Pachuca, ni con León, ni con Everton, ni con Oviedo, ni tal. Por supuesto que trabajo en la misma organización, pero el Salón de la Fama es un salón de todos los equipos del mundo. Y entonces con esa me la saqué, Raulito. O sea, yo le dije, Chucho, así es que, perdón, ojalá que le vaya bien al Pachuca. Si gana, qué bueno. Sí. Pero yo soy Puma. Sí, esa no lo voy a negar. Pues es Toño Esa Moreno. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ahí estaremos en este nuevo evento del Salón de la Fama. Y muchas gracias por esta charla, de decirnos cosas que parece que están ahí guardadas y que mucha gente no sabe. Porque tristemente se van quedando guardados, así como esas grandes figuras que hoy hablamos de los mejores jugadores de la historia y nomás hablamos, digo, para acá. Claro. Nos olvidamos de Casarín, del Pirata y de tantos más que están en el Salón de la Fama. Raúl, no me quiero despedir sin decir algo. Venga. Cuando me dijeron que iba a venir a este tu programa y fui invitado y lo agradezco, me emocionó por algo, porque te he admirado siempre. ¿sí? Bueno. Porque si hubiera un Salón de la Fama de comentaristas, y eso se tocó hace no mucho, yo creo que hay leyendas que a lo mejor porque de repente ya no están en el medio que más visibilidad nos daba, me incluyo, ¿sí? Porque ya trabajas en algunos lugares y yo agradecido de seguir en los medios, como lo estás haciendo tú, pero tú has sido un referente del periodismo, de la crónica, tu frase de la pelota está en el fondo, tus crónicas, tus narraciones inolvidables merecerían estar en el Salón de la Fama. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Yo no voy a opinar al respecto, yo creo que hay grandísimos arriba de un Entre servidor. otros tú. Pero te lo agradezco muchísimo y bueno, pues ojalá el tiempo le permita ahora sí que a mis hijos ver que su padre algo hizo en este medio de comunicación, que es el... Seguro que lo saben y están orgullosos, Raulito. Pero gracias. Qué padre que viniste, que estuviste a gusto y que nos acompañaste, porque esa es la idea, platicar así de amigos y mucha gente dirá, no, pero uno era de Azteca, el otro era de Televisa, no se podían ver, no, y sí llegó a haber pleitos, sí llegó a haber golpes, sí llegó a haber manazos, arañones, pero también hay una amistad de años. Raulito, un privilegio, No, gracias. El gusto es para mí. Hasta la próxima.